Veamos el nombre original de Washington, D.C. Antes de que se conociera como Washington, D.C., esta tierra sobre 7 colinas tenía un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Roma. No es broma. Puedes buscarlo. Roma, Maryland. Y esto probablemente no es una noticia nueva para algunos de ustedes. No lo sabía hasta el otro día. Solo sabía de la conexión con Roma por los símbolos que tienen. Nunca había investigado mucho más al respecto. Pero D.C. era conocido como Roma, Maryland. Y el tipo, escucha esto te va a dejar boquiabierto. El tipo que era dueño del terreno, el terreno donde estaba el edificio del Capitolio, se llamaba Francis Pope. Y estaba en un sitio web católico buscando información mientras investigaba todo esto. Y dijeron, sí, el nombre de este tipo era Francis Pope y su apodo era Papa de Roma en el Tíber. Porque había un pequeño arroyo que pasaba por allí y que habían llamado Tíber. Y si no lo saben, el río Tíber está en Roma y tenemos un papa llamado Papa Francisco en el año 2021. No se lo pueden inventar. Pensé que esto era algo que podía comprobar y decir, esto está mal. Voy a comprobarlo, está mal, como los verificadores de datos de Facebook. Pero no, hay un tipo, o había un tipo, llamado Francis Pope en los registros de propiedad y el lugar se llamaba Roma. Ahí no termina. Sí, siempre se hace más y más profundo. Había un tipo que era dueño, ya saben, del área de 10 millas cuadradas en la que se encuentra D.C. El dueño de esa comunidad era un hombre llamado Daniel Carroll. Era el presidente de una comisión de 3 hombres designada por el presidente George Washington para encontrar una ubicación adecuada para la capital. Y también era uno de los nombres en la Declaración de Independencia. Era un católico romano educado por jesuitas. En Maryland y Francia. Esto es mucho más profundo de lo que te puedas imaginar y revela mucho sobre dónde estamos ahora en el mundo. Parece que toda la programación predictiva ha apuntado a este momento y a todas las cosas que hicieron en la fundación de Estados Unidos para tener un Papa Francisco y ahora tenemos al Papa Francisco y se llamaba Roma en ese entonces. Buscando más información al respecto he encontrado lo siguiente. Francis Pope fue un colono del siglo XVII que se asentó en la provincia de Maryland, en lo que más tarde sería Washington, D.C. En 1663, Pope adquirió un terreno de 400 acres cerca del río Potomac, al que irónicamente llamó Roma, Rome. Además, nombró a un arroyo en su propiedad como Tíber, haciendo referencia al famoso río de la ciudad de Roma en Italia. Este gesto peculiar fue una especie de broma o juego de palabras de Pope, pero tuvo un eco histórico porque la zona donde se encontraba su propiedad acabaría convirtiéndose en parte de la capital de Estados Unidos. A pesar de que Francis Pope no tuvo una relación directa con la fundación de Washington, D.C., la coincidencia de los nombres Roma y Tíber en la historia del lugar lo convirtió en una figura interesante en los primeros tiempos de la región. El arroyo Tíber Creek fue relevante en la historia temprana de la ciudad, aunque posteriormente fue canalizado y cubierto a medida que Washington crecía. Esta curiosa anécdota sobre Pope es una pequeña pero fascinante conexión con el futuro emplazamiento de la capital estadounidense. Daniel Carroll fue un destacado político y terrateniente estadounidense, que jugó un papel clave en la fundación de los Estados Unidos. Nació en 1730 en Upper Marlboro, Maryland, en una familia influyente de origen católico. A lo largo de su vida, Carroll tuvo un impacto significativo en la política colonial y en los primeros años de la nación. Principales aportes de Daniel Carroll. Firma de la Constitución, fue uno de los pocos católicos que participaron activamente en la fundación del país y es conocido por ser uno de los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos en 1787. Congreso Continental, sirvió en el Congreso Continental, 1781 a 1783, un cuerpo legislativo que representaba a las 13 colonias y que tuvo un papel importante en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Comisión para la Capital de Estados Unidos. Carroll también fue parte de la comisión encargada de elegir la ubicación para la nueva capital del país, Washington, D.C.
Fue un defensor de que la capital estuviera en el río Potomac, y su familia era propietaria de grandes extensiones de tierras en la región que formó parte del Distrito de Columbia. Promotor de la libertad religiosa, al ser católico en una época de gran prejuicio contra los católicos en las colonias, Carroll abogó por la libertad religiosa y el fin de las restricciones contra su fe.